durante una cena temprana con mi esposo y mis suegros. El teléfono de casa sonó inesperadamente. Era inusual que sonara a esa hora. Pasel, contesté, y una mujer al otro lado comenzó a hablar de manera agresiva. Cuando le pedí que aclarara, gritó, «¿Cómo te atreves a preguntarme quién soy? Eres tan grosera». «No sé quién eres si no te presentas», respondí. Mis suegros parecían preocupados, y mi esposo hizo un gesto. «¿Quieres que conteste yo?» Sacudí la cabeza. Quería manejar esto yo misma. «¿Podrías decirme tu nombre, por favor?», pregunté con calma. La mujer se volvió histérica. «No puedo creer que no sepas quién soy. Nunca volveré a comprar tus berenjenas. Usaré las baratas importadas de ahora en adelante. Adiós». No se identificó, pero rápidamente me di cuenta de que era la esposa del presidente de la empresa de encurtidos con la que había trabajado durante 15 años. Con él fuera, ella era la única que mencionaría nuestro contrato exclusivo. Es difícil cambiar las cosas de repente. Tenemos un contrato exclusivo, y usar berenjenas especiales cultivadas localmente es lo que las hace populares. ¿No sería malo cambiar a las importadas? La mayoría de los consumidores no saben la diferencia. Puedo comprar las importadas por menos de la mitad de tu precio. Me estás cobrando de más. En ese momento, sentí que la ira comenzaba a surgir. ¿Cobrar de más? Mis berenjenas no se pueden cultivar en ningún otro lugar, y el precio es justo. Nadie puede cultivar berenjenas en un jardín de casa. Es un crimen vender verduras tan asequibles a un precio tan alto. Agradece que no te estoy demandando. Estoy cancelando el contrato. «¡Qué persona tan increíblemente grosera!», dije, alimentada por la ira. «¿Estás segura de que quieres cancelar el contrato? ¿No te arrepentirás?» «Sin arrepentimientos. Ganaré más dinero usando berenjenas importadas más baratas. Me alegra deshacerme de una agricultora que cobra de más como tú. Mantente alejada de nosotros». Una vez que terminó la llamada, mi esposo, preocupado, preguntó, «¿Qué pasó, Laura?». Escuchamos a una mujer gritando. «¿Estás bien?». Mi suegra frunció el ceño. Comencé a explicar. «Soy Laura. Tengo 49 años y soy agricultora de berenjenas para encurtidos a tiempo completo. He estado casada con mi esposo, el hijo mayor de una familia de agricultores de arroz, durante más de 20 años. Nuestra hija vive sola en la ciudad como estudiante universitaria, y nuestro hijo acaba de conseguir un trabajo en la ciudad después de graduarse. Dijo que volvería cuando encuentre una novia, pero no cuento mucho con eso. Mis enérgicos suegros y mi esposo, que están por cumplir 80, están cultivando arroz en su casa familiar mientras yo y algunos empleados temporales cultivamos berenjenas para encurtir. Comencé a producir berenjenas hace 15 años. Las berenjenas para encurtir de mi pueblo han sido famosas desde tiempos antiguos, pero son notoriamente difíciles de cultivar. Son susceptibles a enfermedades y plagas y pueden marchitarse rápidamente. Cuando comencé a venderlas en pequeñas cantidades en mercados locales, una empresa de encurtidos me abordó para un contrato exclusivo. Debido a los desafíos de cultivo, los contratos exclusivos ofrecían precios mucho más altos que vender berenjenas regulares. Emocionada por la oportunidad, acepté, aunque temía ser demandada por incumplimiento de contratos y no podía cumplir con las expectativas. Mientras me preocupaba, mi esposo me animó, diciendo, «Tenemos ingresos del arroz, así que intentémoslo, incluso si no funciona». Y así comenzó mi viaje. Durante 15 años, intenté diligentemente mejores métodos de cultivo, a pesar de muchos contratiempos. A medida que la empresa de encurtidos se expandía en línea, mis entregas de berenjenas aumentaron. Otras empresas notaron mi éxito y me abordaron para hacer negocios, pero no tenía intención de expandir mi producción. El contrato exclusivo resultó más desafiante de lo que esperaba, pero los ingresos se mantuvieron estables debido al precio fijo del contrato. Tenía una meta de entrega específica que debía cumplir sin falta. Empecé a considerar que, una vez que mis suegros se retiraran del cultivo de arroz y mi esposo y yo tomáramos el control como los principales agricultores de arroz, hasta que nuestro hijo eventualmente asumiera el negocio familiar, podría ser aceptable terminar el contrato exclusivo. Sin embargo, sentía una profunda gratitud hacia el presidente de la empresa, así que seguí entregando las mejores berenjenas cada año mientras las necesitaran. Sin embargo, el mes pasado, todo cambió. A principios de mes,
El presidente de la empresa colapsó en la fábrica y nunca volvió. Falleció el mes pasado, ¿verdad? ¿No han pasado ya 49 días? Murmura mi suegra. Fue un evento tan repentino. Ella expresa simpatía por el presidente con una expresión de dolor. Es un alivio que haya un sucesor, pero no podrá regresar por un tiempo, ¿verdad? A las palabras de mi esposo. Mi suegro responde que el hijo del presidente está entrenando en otra empresa de encurtidos. El hijo, que debe convertirse en el próximo presidente, está actualmente estudiando en otra empresa de encurtidos y está involucrado en transacciones importantes, así que no puede irse de inmediato. Mientras él está ausente, el secretario del presidente y los ejecutivos discutían cómo mantener la empresa a flote cuando la esposa del presidente, de manera inesperada, intervino, causando tumulto dentro de la empresa, una situación de la que también había oído hablar brevemente. Me pregunto si la esposa del presidente no puede llorar la muerte repentina de su esposo o si no puede observar un periodo de luto. Debería tener asuntos más urgentes que atender. Todos asienten en acuerdo con las quejas de mi suegra. De todos modos, necesito evaluar la situación. Estaría en problemas si el contrato se terminara unilateralmente. Llamé al secretario del presidente al día siguiente. Recibiste una llamada también, Lura. Lo siento mucho. Parecías realmente cansada. ¿Estás bien? El secretario, que normalmente tenía un ambiente animado, hablaba con un tono visiblemente abatido. No está bien. Creo que nuestra empresa va a quebrar. Me han despedido, así que ya no puedo ayudar. Lo siento. ¿Qué? ¿Te están despidiendo? Pregunté con sorpresa. Supe que la esposa del presidente era la causa de este caos, sin entender los fundamentos de la gestión. Ella hacía demandas irrazonables a varios socios comerciales y hostigaba continuamente a los empleados. La esposa del presidente tenía una personalidad egoísta y dura, de la que el presidente estaba consciente. Nunca le permitió involucrarse en asuntos comerciales. Ahora que él se ha ido, la empresa está en desorden. La esposa del presidente parece imaginar una empresa donde solo ella gane, pensando únicamente en cómo explotar a los socios comerciales y empleados de la manera más económica posible. No hay forma de que una empresa funcione así. El secretario lamentó aún más, diciendo, deberías simplemente rendirte con ellos. Lura, con tus berenjenas, encontrarás nuevos socios comerciales en poco tiempo. Pero tenemos un contrato exclusivo, y planeaba cumplir mis compromisos este año por respeto al difunto presidente. Cuando mencioné esto, el secretario suspiró. Nunca pensé que el presidente fallecería tan de repente. Es verdaderamente terrible. Ahora, debido a la esposa del presidente, los empleados de larga data y los trabajadores temporales están siendo forzados a irse. Los trabajadores mayores no pueden desempeñarse tanto como los jóvenes, y los empleados regulares son costosos. Ella está tratando de contratar solo mano de obra extranjera barata. El sabor de nuestros encurtidos depende de los trabajadores experimentados. El talento es invaluable, incluso con el contrato exclusivo. Ella no entiende el sentido común básico. Es mejor que te alejes. Así de lejos había llegado la situación. Después de la llamada, estaba horrorizada e inmediatamente hablé con mi esposo. Quizás es hora de cortar lazos. ¿Pero qué pasa con el contrato?, respondió mi esposo, luciendo preocupado. Sí, hemos intercambiado documentos oficiales. Unos días después, recibimos una notificación formal de que la empresa de encurtidos estaba rompiendo nuestro contrato. ¿Qué es esto? Incluso un aficionado puede ver que esto es una tontería, ¿verdad? Pensé que el secretario era una persona decente. Los documentos estaban tan mal preparados que no pudimos evitar expresar nuestra incredulidad. Con ambos, mi esposo y yo decidimos que no éramos culpables. Afortunadamente, esto fue antes de la temporada de siembra, lo que lo convierte en un buen momento para considerar dejarlo. Las palabras de mi esposo me hicieron considerar renunciar, pero estaba ansiosa por la pérdida de ingresos. Durante el verano, luchamos con los trabajadores de medio tiempo y varios otros desafíos, pero las cosas finalmente estaban mejorando. Me parecía irrazonable ser forzada a renunciar de repente. Mi esposo asintió en señal de acuerdo. Centrémonos en los ingresos y en el futuro más tarde. No puedo perdonar cómo te trató, Laura. Es su pérdida. No pueden esperar vender importaciones baratas y de baja calidad solo porque son más baratas.
mientras que nuestros productos de alta calidad están hechos con orgullo. Tienes razón, respondí. Así que decidimos terminar el contrato exclusivo este año y dejar de entregar berenjenas, independientemente de su presión. Llegó el verano, y después de finalizar el contrato exclusivo, varias empresas de encurtidos se acercaron rápidamente con ofertas. Mi esposo y yo evaluamos cuidadosamente las opciones y aseguramos un contrato con las mejores condiciones, aumentando nuestros ingresos en aproximadamente un 20%. Descubrimos nuevos destinos para nuestras berenjenas, y mientras trabajábamos ocupadamente cada día, casi olvidé a la grosera esposa del presidente. Un día, mi suegra visitó mi lugar de trabajo con un encurtido de berenjena. Laura, esto es horrible, dice, producido localmente, pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Ella había traído encurtidos de la empresa que afirmaba usar berenjenas importadas, pero el empaque decía que eran de origen local. Me sorprendió cuando examiné la etiqueta. Probémoslo de todos modos, sugerí. Siguiendo la sugerencia de mi suegra, mi suegro, esposo y los trabajadores de medio tiempo se reunieron para probarlo. El sabor era completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados. No hay forma de que esto sea producido localmente. Primero que nada, no es de tamaño bocado. Están usando berenjenas grandes y encurtidiéndolas enteras. Están tratando a los consumidores como tontos, declaró mi suegra con severidad. El sabor también es extraño. No solo sabe mal, sabe a podrido. Un trabajador de medio tiempo comentó, ¿podría ser que la esposa del presidente esté mintiendo sobre los productos importados siendo locales? Honestamente, creía que podría hacer algo así. Unos días después, durante la cena, sonó el teléfono nuevamente. Oye, ¿puedes pretender que me vendiste tus berenjenas? La voz no se identificó, pero la reconocí como la esposa del presidente. No recuerdo haberte vendido berenjenas. ¿Y por qué mentiría? Sí, si tú lo dices, salvaría a nuestra empresa. ¿No se suponía que debías dejar de contactarme? Eso era cierto, pero las cosas habían cambiado. Necesitas dinero, ¿verdad? Te puedo dar algo. Es solo un pequeño favor. Su tono arrogante, tratando de involucrarme en su engaño, era escandaloso. No, gracias, respondí, colgando el teléfono. Luego informé a mi esposo y a mi suegro sobre la llamada. Todos se rieron. Mi esposo, en particular, parecía satisfecho. Debe estar lamentándolo ahora. No hay forma de que tus berenjenas se puedan comparar con esas importaciones inferiores. Después de que mi suegra trajo los encurtidos, comencé a recibir llamadas de varias personas porque había sido yo quien suministraba las berenjenas. Según la nueva empresa de encurtidos, estaban inundados de quejas y hasta habían sido reportados a las autoridades. Parecía que estaban en problemas por acusaciones internas de fraude alimentario. Unos días después, recibí una llamada. Por favor, testifica que esas eran tus berenjenas. La policía podría investigar. Reconocí la voz. Era la misma que antes, ahora casi suplicando. Bueno, no las vendí, afirmé y volví a colgar. Al día siguiente, un joven que afirmaba ser el hijo del presidente llamó. Me gustaría reunirme para disculparme, dijo. Así que organizamos un encuentro esa tarde. Pedí a mis suegros que se encargaran del trabajo agrícola de la tarde mientras mi esposo y yo esperábamos. Llegaron un joven, otro joven y una mujer mayor muy llamativa. Uno era el hijo del presidente, el otro su secretario, y la mujer era la esposa del presidente, mientras que los dos hombres eran educados. La esposa del presidente era fría y pasó por alto los saludos. El hijo insistió en que la esposa del presidente inclinara la cabeza, y ambos se postraron, frotándose la cabeza en el suelo mientras se disculpaban. ¿Hay alguna manera de que pueda suministrarnos berenjenas de nuevo?, suplicó el hijo. Yo negué con la cabeza. Lo siento, pero eso es imposible. Ustedes terminaron nuestro contrato exclusivo. Aunque sentía simpatía por el hijo, considerando la actitud de la esposa del presidente y nuestro contrato existente con otra empresa, era totalmente imposible que él comprendiera mis sentimientos honestos. El hijo del presidente parecía pensar que era algo natural que yo me negara. Supongo que tienes razón. Me disculpo por esta situación. Hemos decidido terminar el contrato exclusivo debido a nuestras circunstancias, así que pagaremos la penalización como acordamos inicialmente.
Él aceptó esto con facilidad y comenzó a preparar los documentos necesarios con su secretaria. De repente, la esposa del presidente se sorprendió. ¿Qué estás pensando? Hemos sido aprovechados todo este tiempo, así que no hay necesidad de pagar la penalización. Esta vez nos atraparon, pero podemos hacerlo mejor la próxima vez. Es culpa del importador que más de la mitad de las berenjenas importadas estuvieran podridas. Si encontramos un proveedor más barato, estará bien. Entonces, intentaste recortar gastos con importaciones baratas y fracasaste miserablemente. Eso es lo que te dijo Laura, ¿verdad? Su esposo hizo un comentario sarcástico, y los dos jóvenes respondieron, sí, eso es exactamente correcto. Mientras bajaban la cabeza, me preocupé por las palabras de la esposa del presidente y le pregunté nuevamente. Por cierto, ¿planeas seguir etiquetando tus productos como producidos localmente, incluso si no puedes conseguir mis berenjenas? Por supuesto, es más rentable, y todos lo están haciendo. La esposa del presidente no mostró remordimientos y comenzó a gritarme. Mi esposo y yo quedamos sorprendidos. Fue entonces cuando el hijo del presidente perdió la calma. Mamá, por favor, cállate. Solo te traje aquí hoy para disculparme, pero estoy cansado de esto. Confundida por la reprimenda de su hijo, la esposa del presidente respondió, solo estaba tratando de hacer dinero. Solo te importa llenarte los bolsillos. No es así como debe funcionar una empresa. ¿Pero no se supone que una empresa debe generar dinero? Me irritó la falta de comprensión de la esposa del presidente. Aunque tengo trabajadores a medio tiempo en una escala diferente, creo que es incorrecto pensar que mentir está bien siempre que haya ganancias. Una relación justa debería permitir que tanto los empleados como los agricultores contratados, como nosotros, obtengan beneficios legítimos. Es injusto que solo una parte se beneficie. A mis palabras, el hijo, la joven secretaria y mi esposo asintieron en señal de acuerdo. Tienes razón, mamá, que no entiende eso. Ya no es apta para ser parte de esta empresa. Voy a cortar lazos con ella. Sin embargo, ella debe asumir la responsabilidad por arruinar la empresa de papá. Al escuchar la declaración de desheredamiento de su hijo, la esposa del presidente parecía visiblemente conmocionada por primera vez. Se puso pálida y guardó silencio, atónita y sumisa. El caso pronto fue considerado malicioso, involucrando etiquetado intencional incorrecto del origen del producto. Tanto los periódicos locales informaron que la policía había comenzado una investigación por fraude, convirtiéndolo en una gran noticia en el área durante un tiempo. Eventualmente, la compañía de encurtidos quebró, y la esposa del presidente quedó en la ruina, abandonada por su hijo, quien temía ser procesado y se ocultó. El hijo del presidente y los empleados veteranos que regresaron a su llamado ahora están trabajando arduamente para manejar las consecuencias y establecer una nueva empresa. Recibí la penalización por incumplimiento del contrato exclusivo, y el asunto se resolvió. Desde entonces, mi hijo ha regresado para hacerse cargo de la granja. Parece que ha encontrado una novia que está ansiosa por trabajar a su lado en la granja. Con esta feliz noticia, la vida diaria de nuestra familia se ha vuelto bastante placentera.